Bienvenido y bienvenida de nuevo a un vídeo más de la Guía del Bienestar, aquí en el canal de la Happiness and Life Academy. Soy Mónica Grosoni, psicóloga transpersonal y tu guía de bienestar. Bien, hoy vamos a hablar de un tema fundamental. ¿Qué herramientas usa hoy la psicología transpersonal? Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de conciencia y de evolución del ser humano. La biología y la neurociencia, la física cuántica, empiezan a coincidir en algo muy revolucionario. El ser humano no es que esté roto, no es que nos falten cosas, está en evolución. Y hoy quiero contarte cómo la psicología de lo transpersonal es una disciplina pionera e integrar ciencia y espiritualidad está ayudando a muchísimas personas a reconectar con su verdadero potencial, con quien son ellos verdaderamente. Te voy a hablar de herramientas modernas, profundas y transformadoras. ¿Te quedas hasta el final? Bien. Para empezar, ¿qué es la psicología de lo transpersonal? Pues la psicología transpersonal integra la psicología tradicional con elementos de filosofías orientales y de saberes ancestrales, con la física cuántica, con la biología y la espiritualidad. No se enfoca solamente en lo patológico, ya tenemos para eso la psicología tradicional que nos hace un buen mapa de lo que es patológico, sino en el potencial latente del ser humano para hacerlo evolucionar hacia una octava superior. Busca responder a preguntas como ¿quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué significa estar pleno y despierto? Que puede parecer muy del campo de la autorrealización y que en Mónica estamos aquí con problemas verdaderamente tochos, ¿cómo nos vamos a dedicar a esta pavada? Bien, pues no me voy a meter mucho en este terreno porque para eso ya tienes otro vídeo que ya he elaborado. Te explico qué es la actualidad de la psicología de lo transpersonal, ¿vale? Que es una ciencia que se está construyendo ahora mismo, está en los límites de la ciencia, pues porque está hablando de los campos sutiles, de aquello que es menos materialista, y está rompiendo con el paradigma o el modelo del materialismo científico. Por eso es una ciencia que a veces la llaman pseudociencia o no tiene las bases suficientemente sólidas. Sí, sí las tiene. Lo que pasa que, bueno, a la academia todavía le cuesta, ¿vale? Estamos trabajando con eh, cosas sorprendentes que te pueden hacer volar la cabeza, yo lo entiendo si no estás muy dentro de este mundillo, te van a poner patas abajo todo lo que sabes sobre la mente, sobre sus capacidades, sobre lo que es la conciencia y cuáles son los límites entre la vida y la muerte. O sea, vamos a empezar ahí y cuáles son los límites entre cuál es la realidad. Vamos a darnos cuenta de que la realidad es algo que parece tan de perogrullo, pero que ahora nos empezamos a cuestionar o aquí están pasando otras cosas. Pero hoy no me voy a ir por ahí. Retomamos. La pregunta que se plantea es ¿quién soy yo? Porque la antigua psicología tradicional era un mapa del malestar, ya te acabo de comentar, de lo patológico, pero apenas en la psicología de lo positivo o del florecimiento, que lo llaman, con Marty Seligman, pues empieza a decir, vale, estamos, digamos, si tenemos una raya del horizonte, estamos trabajando siempre en la parte del malestar, de lo patológico, de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de todas esas cosas. Pero de repente, ¿qué pasa con todo lo que nos ayuda a estar bien realmente en la vida? Nos hace ser mejores, más felices. En ese momento se habla de optimismo, se habla de felicidad, de falso optimismo también, hay que decirlo. Pero bueno, todo esto va detonando, mientras que todo esto sucede en estos años, se va detonando una serie de circunstancias que nos cambian la pregunta de cómo hacer que sanar. Después la pregunta es, bueno, pero ¿cómo puedo ser más feliz? Y después la pregunta, según estoy aprendiendo a ser más feliz, empiezan a saltar evidencias científicas, pam, 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 que nos cambian un poco la pregunta y nos la sitúan en, bueno, ¿y quién soy yo realmente? ¿Vale? Ahora te cuento cómo sucede, qué es lo que ocurre. Va surgiendo una serie de evidencias, como la portada, por ejemplo, de muchos regresados después de la muerte, que al principio no se quería hablar de ello, en los hospitales estaba completamente silenciado, pero que volvían algunos, ya es un caso muy claro, la comunidad científica ha hecho muchísimo revolución porque él era médico cirujano, se le declaró ¿cómo se llama? Una infección en el cerebro y eso pues le llevó a la muerte porque el cerebro literalmente se licuaba, o sea, estaba destrozado, las neuronas ya no estaban.
Bueno, pues se muere cuando más o menos ya se esperaba que, bueno, pues sí que ya en cualquier momento el desenlace y luego de repente va el tipo y regresa, pero viene con el cerebro completamente restablecido. O sea, es una evidencia de que, y bueno, dijeron, bueno, pues a lo mejor se queda como vegetal. No, es que el tío habló, volvió a su vida cotidiana e incluso volvió a operar porque era neurocirujano. Entonces, como este es un caso muy, muy elocuente, hay muchísimos, hay miles de casos. Ahí tenemos el doctor Sansegarra que se dedica a recopilarlos, etc. Hay muchas investigaciones también en diferentes líneas a nivel internacional para recopilar casos y bueno, ver si realmente esto tiene cuerpo o no. Parece que sí. Luego también hay otra serie otro grupo de circunstancias, de casos de curaciones milagrosas. Estamos hablando ya no solamente de las de Lourdes, de las de Jesús, sino que parece ser que hay como lo que llaman remisiones espontáneas, que le dicen los médicos, casos que de repente se curan y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Yo tengo algún caso que, bueno, de gente con la que converso que sí me dice, bueno, yo no quiero salir en público, pero sí, yo tuve un caso de remisión espontánea. Y bueno, estos son evidencias que ya son incuestionables. Es decir, tú te puedes curar, el cuerpo se puede curar a sí mismo. Es cierto esto, que el cuerpo se puede curar a sí mismo, que no es que aparece un día, ¡bup!, de la nada. No, es verdad que el cuerpo tiene una capacidad de autosanación más allá de la que pensamos, de que cuando te haces una heridita, pues el cuerpo se va cicatrizando. Vale, si no. O de cuando tienes un catarro, pues el cuerpo se va curando. Cuando tienes una indigestión, pues el cuerpo se va curando. Tenemos la idea de que tenemos que hacerle algo desde fuera para que acelerar o para mejorar. Sí, a veces sí, pero también el cuerpo tiene una alta capacidad de sanación, que no sabemos impulsar, no sabemos gestionar. Bien, todo esto ha hecho que nos pongan patas arriba lo que creíamos saber de las fronteras acerca de la muerte, de la conciencia reside en el cerebro o en el corazón o en el cuerpo o es no local, no necesita cuerpo para tener conciencia. En fin, nos ha planteado, nos ha hecho cuestionarnos disruptivamente todo lo que conocíamos. Entonces, sí que es cierto, por ejemplo, con los trabajos de Bruce Lipman sobre la epigenética y la intención, ahí también nos dice, bueno, tú tienes una base orgánica, te heredas una base genética, pero eso no implica que se vayan a manifestar esos 500, 700 enfermedades con las que vienes de genética como para poder tener, pero a lo mejor en tu vida se manifiesta una, 5, 25, ninguna. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una interacción con el entorno y hay unas creencias que modulan todo esto. Entonces, las creencias influyen más que sobre la epigenética, o sea, influyen más que la genética. Entonces, aquí la epigenética es todo aquello que no es genética, está modulando el hecho de que tú enfermes o no y por tanto, y también el hecho de que tú te impulses en la vida muchísimo más. Otras evidencias del Heart Institute de California sobre la importancia de la coherencia del corazón-cerebro. El eje corazón-cerebro es incuestionable ya la cantidad de evidencias de que algo está pasando en el campo de lo sutil, de la intención y más allá del cerebro. Todo apunta a que si todo esto está influyendo unas veces para bien porque nos hace curarnos y otras veces para mal porque nos hace enfermar, entonces está claro que hay algo que está dentro, que no solamente son las creencias, sino que es algo más complejo que las creencias. Vamos a llamarlo una serie de programas emocionales que son pocos pero son muy dañinos, ¿vale? Inconscientes, que nos intoxican, que nos hacen caer en el autosaboteo. Y en la sobreidentificación con estos programas, porque como se instalan cuando no tenemos el consciente prácticamente desarrollado, ni nos acordamos, se instalan en la primera infancia, cuando las ondas cerebrales están muy bajos y estamos en estado hipnagógico. Por eso realmente no somos conscientes de todo lo que hemos escrito allí, hemos hecho pega y corta, pega y corta, pega y corta, pero nos hemos llenado de post-it y no sabemos cuáles son los que valen y los que no. Los usamos todos. Además los usamos todos en piloto automático. Por eso realmente de todos esos programas que no funcionan, que los has cogido del ambiente por ósmosis, pero no has parado a analizar porque en este momento no tenías el neocortes disponible funcionando como para poder hacer esa tarea de lógica, de análisis racional. Por tanto, no podías topa adentro. O sea, tú indiscriminadamente topa adentro, sin filtro, literalmente. Entonces, ahora, por eso la pregunta que nos hacemos hoy en día, bueno, de todos esos programas, ¿cuáles son verdaderamente yo? ¿Cómo expreso quién yo soy realmente? ¿Vale? Mi esencia. ¿Y cómo me quito todo eso
que me está intoxicando, que me está saboteando la vida, que me está llevando por la calle de la amargura. Así que para poder acceder a esta base de datos oculta que se generó cuando las ondas cerebrales estaban muy bajas, en teta o en alfa, pues ahí tenemos que utilizar una serie de herramientas específicas, ¿vale? Así que, ¿cómo accedemos al inconsciente o al subconsciente? Bueno, aquí vamos a entrar ya en la chicha. Vamos a trabajar a entrar con los estados no ordinarios de conciencia, que son estos espacios en donde el ser humano accede a estas memorias que están guardadas, recursos internos y sabiduría que no aparecen en la mente racional. Hablamos del mindfulness, meditación de atención plena, observar sin juzgar lo que sientes en el momento presente. Esto permite que la emoción fluya y se disuelva por sí sola. También hablamos dos de la meditación contemplativa, que es como un poquito más, bueno, es también mindfulness, pero un ligeramente más profundo, basada en la neurociencia, y ayudan a regular las emociones, a cultivar este foco de atención y a modificar y hacer un silencio neuronal. Y eso es silencio neuronal, hace que el cerebro se apague, ¿vale? Esté en silencio. Esto me va a modificar la estructura del cerebro, si lo practico a lo largo de las semanas. Tres, respiración holotrópica o respiración consciente. Hay una respiración alotrópica, que es la técnica desarrollada por Stanley Groove, pero en realidad aquí los que saben de esto muchísimo son los hindúes, son los budistas en su genérico, saben un montón de esto. En la India tienen una universidad solamente para estudiar la respiración, con todas las implicaciones que tiene, neurocientíficas, etc, etc, etc. Pero bueno, la técnica desarrollada por Stanislav Grof, esta te permite, boom, llegas al inconsciente, o sea, bajas a estos niveles de teta y sin sustancias ni nada. Luego tenemos cuatro, el trabajo con los sueños, que ya empezó Freud, que luego continuó Jung. A mí me gusta mucho más la línea junguiana, porque es mucho más global, más integral, o sea, mejor estructurada. Pero bueno, en definitiva, el sueño como portal de acceso al inconsciente. Aquí lo que interesa es tener un diario de sueño, te coges un cuaderno normal, lo tienes al lado de la mesilla y tal que te terminas de soñar, lo escribes porque se difumina enseguida, se pierde. Lo escribes, así vas teniendo fecha de tal, qué hecho ha pasado ese día anterior o algo así relevante, y así vas acumulando sueños. Ese es un diario de sueños. Luego se interpretan, lo llevas con tu terapeuta, se interpretan y vamos empezando a ver que elementos se repiten, qué tal o qué cual. Y el nivel ya el super nivel, o sea, una vez que te pones a hacer un diario de sueños, empiezas a desarrollar cierto testigo, cierto observador, que ni opina ni nada, pero que se da cuenta de que está soñando, que son los sueños lúcidos, en donde tú te das cuenta de que estás soñando y empiezas a darte cuenta de que puedes operar sobre, quiero que llueva, quiero que haya aquí una casa más bonita, quiero cambiar mi ropa. Y luego lo más interesante, puedes tomar decisiones. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo detener un sueño que así no te gusta? ¿Cómo cambiarlo? En fin, esto es muy interesante cuando quieres ver qué está pasando en tu trastienda, ¿no? Luego también podemos trabajar con la quinta técnica o herramienta, es la visualización guiada, estos viajes simbólicos, porque el inconsciente se comunica con símbolos y tenemos que aprender a entender el lenguaje. Esto nos va a pasar siempre con sueños o con visualización, siempre tenemos que encontrar cuál es el lenguaje. Hay un lenguaje que es colectivo para toda la humanidad, hay un lenguaje que es para la gente de esta época, hay un lenguaje que es para tu familia y hay un lenguaje que es tuyo propio. Entonces tienes que aprender a conocer tu lenguaje. Hay unos diccionarios de sueños que, hombre, pues tienen un valor, pero yo no lo llevaría a misa. Yo diría que, bueno, que parto de esa base, pero para mí que simboliza la casa, para mí que simboliza el volar, que es un sueño muy, muy normal, ¿vale? Entonces, o los animales de poder, que dicen las tradiciones chamánicas. Bueno, entonces la visualización guiada se utiliza para explorar temas de vida, para sanar vínculos e integrar partes del yo. Esto se utiliza mucho en terapia junguiana y todas las terapias de guión.
Luego tenemos, hay unas cosas, unas terapias que son muy interesantes, por ejemplo, cuando tienes, son la terapia de partes internas, IFS en inglés, Internal Family Systems. Cada persona tiene múltiples subpersonalidades, ¿vale? O partes internas, el niño interior, el crítico, el protector, la salvadora o el salvador. Y se trabaja para dialogar con ellas y llevarlas a un lugar de armonía. Si siempre el crítico interior está apuntando con el dedo apuntador, pues diré que hoy no, que hoy vamos a trabajar de otra manera y bueno, podemos llegar a acuerdos, ¿no? Es una vía muy profunda sin necesidad de entrar en regresiones o en cosas más complicadas. Y la arteterapia. La arteterapia, utilizar herramientas como mandalas, dibujos, collage, porque hay muchas veces que, o la danza expresiva, o el clown, porque hay muchas veces que los traumas, que las emociones se han generado en etapas en donde no habíamos aprendido a hablar y no podemos ponerle palabras, pero sí recordamos, podemos expresar de otra manera, aunque sea con un burruño y con un barro mal hecho, pero me importa la interpretación o la técnica, ¿vale? Me funciona también la escritura automática, el diario de escritura, el diario de escritura todos los días, escribir sobre sensaciones, impresiones, un pequeño diario. Eso es una forma, o crear una historia en donde el protagonista no se llame como tú, pero sí sea alguien en quien tú te proyectas. Hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, ¿vale? Para eso tenemos que trabajar ya con un cierto nivel de manejo de la escritura. ¿Qué herramientas mejor o peor? Pues depende. O sea, se le pueden ofrecer varias técnicas y acordamos con cuál utilizamos mejor. Para eso es interesante que el terapeuta pues maneja varias y a partir de ahí pues vamos ya trabajando. Bien, ya tenemos visto qué es lo que le pasa a la persona, ya tenemos el análisis hecho. Bien, ahora, ¿cómo cambiamos las cosas? Bueno, pues tenemos que volver a ese estado teta o alfa en el que fueron escritas para poder cambiarlo. Vale, de nada te sirve decir, bueno, voy a cambiar, se me ha perdido una llave, pero me vengo aquí a esta farola porque hay más luz. No, se te perdió, pero ¿dónde? Ah, no, 3 calles para abajo. Oiga, váyase 3 calles para abajo, que es donde perdió la llave. Pues tenemos que ir 3 calles para abajo al inconsciente, que es ahí donde perdimos la llave, y encender la luz. Y encender la luz nos va a ayudar para ello la respiración consciente, esta respiración holotrópica, aunque también hay otras varias, pero bueno, esta es la que ahora mismo es más popular aquí y en donde al cabo de tener unas respiraciones con muy alta frecuencia, pues durante 15 minutos o así, pues terminas por tener cierto mareillo y entrar en ese estado del inconsciente y allí va saliendo material poco a poco, ¿vale? Hay otra técnica como la reprogramación de creencias limitantes a través de la programación neurolingüística, la PNL, o la neurosemántica. Aquí encontramos patrones mentales y los transformamos volviendo a reescribirlos. El psicodrama, que tanto me gusta, el teatro terapéutico, para representar conflictos internos y externos y resignificarlos desde otro nivel de conciencia. Otro, y luego ya para dialogar con estas partes, lo hemos mencionado antes, tenemos la IFS, la Internal Family System, que es el diálogo con esas partes en conflicto. La Gestalt integrativa también te da, es la misma técnica, pero como con metodologías distintas, ¿no? Vale. La técnica del espejo, la técnica de la silla vacía, bueno, ahí hay diferentes como pequeños ejercicios distintos. Y luego, una vez que lo que me he encontrado me encuentro que ya tengo el análisis hecho, ya he intentado reprogramar, pero aquello se resiste porque está muy sólidamente agarrado. Y eso ya está muy agarrado y no hay Cristo esto con superglue de pegamento y a ver cómo quitas tú el superglue de la pared. Bueno, pues tenemos aquí un montón de herramientas. El EFT, por ejemplo, la Emotional Freedom Techniques o o el tapping, que consiste en estimular, aquí tenemos diferentes metodologías o ejercicios, el SATK, el FT, el tapping. En definitiva, todos son estimular un punto de acupuntura
mientras que tú estás pensando en esa emoción difícil. Hacemos un escalón, pero trabajamos con esos puntos de acupuntura. Entonces, ahí se produce un desbloqueo en el sistema nervioso. Entramos en el sistema nervioso. ¿Cómo entramos en el sistema nervioso también? Con la MDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR. Esto está muy indicado para traumas, traumas pues estrés postraumático, traumas gordos, ¿vale? Porque sueltan muy bien. Es difícil para el terapeuta. Muchos terapeutas no les gusta usarlo porque tienes que afinar mucho en hacer muy bien el escalón a la hora de hacer que las situaciones de exposición sean más, cada vez un poquito más traumáticas. Eso tiene que estar muy bien hecho, pero es muy cómodo. Una vez que está hecho todo esto para la persona es muy cómoda. También podemos trabajar con otra herramienta que es la bioenergética. ¿Esto qué es? Pues es terapia corporal que trabaja a través de posturas, respiraciones y movimientos para liberar tensiones físicas donde se han alojado los traumas y las emociones no expresadas. Las emociones no expresadas se guardan en el cuerpo. Cuando no les sabes dar solución, pues se quedan atrapadas en alguna parte del cuerpo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿de dónde bebe todo esto? Del yoga, bebe del tai chi, bebe del qigong, que bueno, que es digamos donde es la mayor fuente de sabiduría. Luego se han construido herramientas aquí en Occidente mucho más concretas y a lo que vamos. mm, y luego también se trabaja con la voz, por ejemplo, con el canto cristalino o con la pronunciación y cantito de ciertos mantras como el Om que reverbera o determinadas letras y entonces va pasando por hacer una cierta limpieza. Esto parece muy sutil, pero cuando estás muy estresado, muy traumado, hay un momento en el que puedes empezar a meter esto y funciona, pero es en ese momento justo de la terapia. Es muy chulo. Y luego toda la expresión corporal, todo lo que tiene que ver con biodanza o con danzas. Las danzas siempre pensamos en danzas occidentales. No te olvides del valor de las danzas africanas, que tienen un trabajo completamente distinto de las danzas orientales, que tienen un trabajo completamente diferente. ¿Vale? Luego tenemos todas las técnicas de hipnoterapia. Pues haces una relajación profunda y ¡pum! Ahí vas también entrando a reprogramar creencias. Luego las técnicas del perdón o del Oponopono, que limpia memorias inconscientes, heredadas o personales, sanando vínculos y restaurando la paz interior. Están también las constelaciones familiares, aunque son muy controvertidas, muy controversiales, pero como lectura del mapa funcionan muy bien. Como técnica de cierre a veces, y depende mucho del terapeuta que lo haga bien, ¿vale? Si está mínimamente mal hecho, eso queda abierto, queda mal. Entonces, ña. La reprogramación con afirmaciones y la respiración consciente que ya le he mencionado arriba. Bien, ya tengo parte uno identificado, parte 2 hecho la reprogramación, el reprocesamiento de estas emociones, de estos patrones emocionales autodestructivos y para finalizar un cierre, como todo en esta vida, ¿vale? Como en las bodas, que hay un ya puede besar a la novia y todos aplauden y tiran vítores y felicitan y tiran arroz y pétalos, pues ahora tenemos que hacer un cierre. A mí me gusta cerrar con un ritual simbólico, inspirado muchas veces en tradiciones ancestrales, o que si una carta, que si un dejar soltar un globo, unos globos o unas palomas, o como hacía Jodorowsky, aquí se inventaba unas cosas maravillosas, a veces muy divertidas, pero estaba muy personalizado porque tenía que ver mucho con esa persona y funcionaba. Funciona cuando tú realmente te lo crees y con ello funciona. Em, Aquí también puede funcionar o una visualización activa, una pequeña meditación de cierre, en donde ya es como que, bueno, ya te das permiso, a partir de ahora mi vida va a ser estupenda, maravillosa, ¿vale? En definitiva, una vez que ya conoces estas tres fases, te puedo decir que estamos abordando ya no solamente un trabajo desde lo material. En la psicología trabajamos un poco sobre lo inmaterial, pero claro, si trabajamos sobre conductas, sobre parámetros más o menos conocidos o visibles o medibles científicamente.
Aquí es un trabajo energético y sutil. Este es el nuevo lenguaje del nuevo campo de trabajo, ¿vale? El cuerpo y la energía. Acabamos de meter una nueva variable en toda esta historia, la energía. Estamos trabajando en este nuevo campo de lo sutil. El cuerpo no miente. La memoria emocional queda registrada en músculos, células, fascias, posturas y órganos. No solamente queda registrada, sino que puede llegar a enfermarnos. Si disparamos mucho el cortisol recurrentemente, tarde o temprano tendremos problemas con las suprarrenales, tendremos problemas con el sistema de alarma, con el sistema tendremos insomnio, tendremos un cuadro bastante interesante. Por eso la psicología de lo transpersonal también trabaja con lo que antes se hablaba como aura, los chakras, el campo espiritual. Hoy se puede leer como un sistema electromagnético complejo. Ya. El campo toroidal del corazón, por ejemplo, emite una energía medible que se entrelaza con el campo cerebral. El cerebro pone la parte eléctrica, la parte magnética la pone el corazón y cuando se sincronizan empieza a emitir un electromagnetismo. Tenemos máquinas que miden hasta un total de 3,5 metros. Sabemos que el campo electromagnético es mucho más grande, pero todavía no tenemos máquinas para saber hasta dónde llega. Si tú me estás escuchando y diseñas máquinas, invéntate una para poder medirlo, porque tiene que ser chulísimo. Sabemos hoy en día que un campo toroidal se mezcla con el otro. Imagínate cuando vas en el metro, todos juntos, estás en un cine o en una discoteca y se están mezclando los campos toroidales. Vale, bueno, pues ahí hay un intercambio de información muy interesante. Ahí es cuando, por ejemplo, tú sabes que entras en una habitación, hay una persona que acaba de entrar y dice, acabo de entrar, es que ya me está drenando la energía. Pero es que no hemos cruzado palabra, ni siquiera ha estado cerca, pero es que se ha notado la persona esa, ¿no? Bien, lo que otras tradiciones anteriores llamaban prana o chi, hoy empieza a comprenderse en términos de frecuencias de onda, de coherencia electromagnética y de campos toroidales. Ahí es nada, ahí estamos hablando de ciencia, esto es física, ¿vale? Hoy se trabaja con el objetivo de alinear el espectro de frecuencias y vibraciones. Tus células vibran en una frecuencia de cierta enfermedad y tenemos que llevarnos a un patrón de frecuencia más armónica. Como narices investigo y encuentro yo, aquí me sirve mucho el patrón armónico de esa célula. Pues cojo una célula viva y sana, la miro, la mido y veo la diferencia. Qué casualidad que cuando están las frecuencias sanas y utilizando un campo de conocimiento que hasta ahora pues, ha sido bastante poco utilizado, que son la geometría sagrada. Esa que está en la que está basada las catedrales, pues ahí. Y bueno, y toda la matemática del universo, porque el universo en este grado es pura matemática. A través de la frecuencia de estos trabajos con la geometría sagrada, que lo llaman, o con la geometría de la vida, me parece un poco menos espiritual o menos místico, ¿no? Un poco. Bueno, pues vamos encontrando que efectivamente podemos encontrar cuál es la frecuencia correcta para que una persona esté sana. En este tema ha trabajado mucho el Hellmark Institute, ha trabajado mucho sobre estudios científicos sobre la inteligencia del corazón y todo lo que ahí pasa. Y trata de ver cómo es capaz no solamente de describir el fenómeno, sino cómo activar el fenómeno a voluntad. Yo quiero activar estados de alta frecuencia vibracional. Bueno, pues ya te hago un spoiler, son aquellas estados los disparamos automáticamente cuando estamos experimentando amor, gratitud, compasión y perdón, que son las cuatro grandes emociones de esta vida. Sobre todo amor y gratitud son las que tienen la frecuencia más alta. También se ha hecho un espectro de ver, hay unos diagramas ahí en internet, unos dibujos del espectro de las emociones. Bueno, pues por aquí va también, cuáles son las frecuencias de cada emoción. Y luego, por otra parte, también hemos estado hablando con el trabajo con el campo cuántico, con intención consciente, enfoques inspirados en Joe Dispenza, con Greg Braden o Liam McTaggart, que combinan neurociencia, epigenética y conciencia para sintonizar con una realidad deseada.
Aquí se trabajan con estados meditativos muy profundos, con intención focalizada, con campo energético y con un montón de aparatitos y de ayudas. Y aquí nos vamos al otro campo, que decir que son las tecnologías de campo cuántico apoyados en aparatos externos. Hay aparatitos como el biofeedback, el neurofeedback o dispositivos de resonancia para apoyar los procesos de trabajo, los trabajos de procesos, o sea, para ayudarnos a subir la vibración hasta ese punto de frecuencia en donde en lugar de yo intencionarlo, que a veces el motor no arranca, y como estamos ahora, como venimos de ser personas con muchos traumas, con muchos problemas, pues a veces no te sale, bueno, pues para ayudar al cliente, pues le ayudas con estos aparatitos, pero la idea no es de que vaya siempre en muletas o con una silla de ruedas, la idea es de enseñarle a caminar, decir, bueno, esto te sirve para las primeras veces, pero tienes que aprender a detonar estos estados sin aparatitos que valgan, ¿vale? Luego también tenemos aquí el trabajo somático bioenergético de autores como Wilhelm Reich, como Lowen, Levine. Mm, Esto se trata de liberar emociones atrapadas en el cuerpo a través del propio cuerpo. O sea, el cuerpo es el canal y también la herramienta. Utilizamos ejercicios, respiración, o temblores o movimientos para desbloquear la energía atrapada, ¿vale? Y luego las típicas meditaciones guiadas y codificación vibracional. Se pueden utilizar sonidos, sonidos solfegios, sonidos binaurales, eh, tambores, se pueden usar cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, geometría sagrada, respiración consciente, etcétera, 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 para imprimir una nueva información en el campo sutil. Ya queda menos. Otras herramientas transpersonales relevantes hoy en día. Bueno, pues hay una herramienta que me parece la super mega herramienta porque te obliga a utilizarlas todas. Y es el reprocesamiento de las heridas del desarrollo. Las heridas del desarrollo son 5 y son digamos, 5 maneras en las que tiene la mente del niño de resolver todos esos irresolubles o conflictos internos que no sabe cómo hacer, bueno, pues tiene 5 maneras de resolverlo dependiendo un poco de cuál es la situación que se le plantea. Todos tenemos estas 5 heridas del desarrollo, porque se plantean conflictos que no sabemos cómo resolver de 0 a 7 años. Como no sabemos cómo resolver y no tenemos el neocórtex desarrollado hasta que empieza a desarrollarse a los 7 años, no quiere decir que esté a toda máquina, sino que empieza a desarrollarse, termina hasta los 21, 24, bueno, ahí no nos ponemos muy de acuerdo, pero depende de unas culturas más que otras. Pero bueno, hasta esa época se han imprimido programas troyanos, maliciosos, en el inconsciente y no lo sabemos. Y entonces hemos adoptado una serie de mecanismos de defensa o de adaptación a como hemos podido. Y esos mecanismos de defensa de momento te sacan del apuro, pero en la vida cotidiana te sabotean y te producen muchísimo malestar. Incluso te impiden tener el dinero que necesitas, casarte con la persona y ser feliz, con la persona correcta para ti, ser feliz, permites que otros se acerquen a ti, que abusen de ti, te orientan o te indican qué profesión debes tú elegir o en qué ámbitos te vas a desenvolver, qué escenarios, en dónde te vas a ubicar, qué tipo de ambientes, qué tipo de ubicaciones, de escenarios para ti van a ser normales o cuáles no. Claro, hay personas que les parece normales con herida de humillación estar en escenarios de muchísimo peligro, ¿no? De profesiones de altísimo riesgo, en donde tú dices, pero ¿qué necesidad hay de llegar a eso? Bueno, son profesiones también necesarias, también hay que decir, pero para la persona son muy problemáticas. Y aquí tenemos que utilizar todas las técnicas combinadas que hemos conocido. Tenemos que conocer la arteterapia para expresar todo aquello que no conocemos, encontrar y bucear en nuestro inconsciente a través de meditaciones, a través de respiración alotrópica, y liberar emociones atrapadas, reprimidas, ignoradas muchas veces, y que salga toda esta energía estancada del cuerpo del dolor y de la mente.
Así activamos también una serie de permisos que no nos hemos dado nosotros mismos porque la creencia no te los permitía, ¿vale? Y creamos nuevos hábitos saludables con nuevas conductas que vamos a diseñar a tal efecto. Nos podemos ayudar mucho de afirmaciones conscientes, te vuelvo a repetir, tenemos que vibrar alto para que la afirmación funcione. Y tenemos también que finalizar haciendo rituales simbólicos mientras dura todo este proceso. Una vez que ya hemos finalizado de trabajar con el ego y con la sombra, los rituales ya no hacen falta. Ya tú puedes cambiar cuando quieras, pero en esta fase en donde estamos trabajando con un ego, sí, es necesario el ritual simbólico. Y en definitiva, y ya para concluir, la conclusión final es que la alquimia real, que ahora también es medible, hoy hablar de transformación interior ya no es la mística, ya no es ser hierbas, ya no es se te está yendo la olla, es neurobiología, es epigenética, es física del campo y conciencia aplicada. La reprogramación de la sombra es una alquimia moderna donde el lenguaje es simbólico, el calane es energético y la conciencia es el fuego transformador. Así que en un círculo, vuelvo a donde empezó este vídeo, el ser humano está evolucionando no solamente su ADN, sino también su conciencia. La psicología transpersonal es la brújula poderosa para este camino. No se trata de cambiar lo que somos, se trata de recordar lo que somos y quiénes somos. Porque ya aportamos, recordar que ya aportamos, ya tenemos, nacemos con esta tecnología interior necesaria para ser humanos plenos, lúcidos y despiertos. Y si nos damos una oportunidad, la transformación comienza desde dentro. Así que si este contenido te resonó, suscríbete, compártelo y comenta abajo. ¿Quieres que te hable más de estas herramientas?